presidente Luis Lacalle Pou concurrirá la semana que viene a la 9ª Cumbre de las Américas en Los Ángeles, en medio de la polémica por la exclusión de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Presidentes progresistas como el mexicano Manuel López Obrador o el boliviano Luis Arce todavía no confirmaron la participación, y otros como el argentino Alberto Fernández recién lo hicieron hoy, pero con críticas hacia Washington. Se espera que el argentino y otros mandatarios como el chileno Gabriel Boric, que también asistirá con reparos, aprovechen la cumbre para cuestionar la decisión del presidente anfitrión Joe Biden y el rol histórico y presente de la potencia norteamericana en Latinoamérica. Por el contrario, al igual que lo viene haciendo en otros foros internacionales, el uruguayo va a dedicar parte de su intervención en la cumbre a condenar a los países cuyos gobiernos fueron incluidos de esta cumbre. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos el informativo en un Montevideo que se presenta a esta hora con 10 grados nada más, y vamos a seguir bajo la ola de frío polar que afecta prácticamente a todo el país, siendo las zonas más afectadas el suroeste, el centro, el este y el noreste. 10 grados la máxima anunciada para hoy. Dice Inumet que va a seguir el tiempo así, con cielo nuboso, con periodos de algo nuboso y bajas temperaturas. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Atención, porque en Jackson, desde Luis Piera hasta Lauro Müller, allí hay un armado de grúa. Hasta las 17:30 va a estar complicado en ese entorno. O en Guadalupe, entre Millán y San Martín, también hay un trabajo de hormigonado hasta las 5 de la tarde. Vemos los principales titulares. Aumentaron significativamente las certificaciones por afecciones de salud mental en el funcionariado de ACE, como ansiedad y depresión, entre otros factores. Senador del Partido Nacional propone renunciar a parte de los impuestos a los combustibles y no aumentarlos para no subir los costos a la gente y la producción. Docentes del Liceo 49 de Punta de Rieles denuncian casos cada vez más frecuentes de alumnas y alumnos que evidencian dificultades alimenticias. Gobierno de Boric extiende estado de excepción por conflicto con el pueblo mapuche en Chile y lo cuestionan por tomar las mismas medidas que Piñera. Bien, vamos a comenzar con el primer móvil del mediodía. Es el caso de Eduardo Delgado. Está a esta hora en la Huella de Sereni. Allí hay una reunión importante entre las bancadas del Frente Amplio y su presidente, Fernando Pereira. Buen mediodía para ti, Eduardo. ¿Cómo estás? Adelante, bienvenida. Bueno, tenemos un inconveniente técnico, ya vamos a volver con Eduardo, vamos con Luca Veloz, que también está en un lugar donde están pasando cosas importantes. Luca, estás por allí, bienvenido. Buen mediodía, adelante. Buen mediodía, Rosina. Estamos en la sede de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines, la UNRWA. Está reunida la Dirección Nacional en estos momentos tras la reunión tripartita en la Dirección Nacional de Trabajo entre los trabajadores, los empresarios y el gobierno por el cierre de la metalúrgica Sinter y estos 150 puestos de trabajo directos, otros más de 30 puestos indirectos que quedarían sin sustento con el cierre de las operaciones de la metalúrgica de capitales brasileños en nuestro país. La empresa confirmó que no hay vuelta atrás con el cierre de la fábrica y la dirección de la UNRWA está reunida en estos momentos. Vamos a tener en minutos a Danilo Dárdano, secretario de Industria de la UNRWA. Bien, gracias, Luca. Entre tanto, les contamos que en la próxima jornada el Senado va a estar votando y dando el permiso para que el presidente de la República se ausente la semana que viene del país para participar entre el 6 y el 11 de junio de la Cumbre de las Américas, que viene precedida de mucha polémica por la exclusión de países como Cuba, Venezuela y Nicaragua.
La cumbre se realizará en Los Ángeles, Estados Unidos, pero todavía no se sabe a ciencia cierta cuáles de los 34 jefes y jefas de Estado concurrirán. Presidentes como el argentino Alberto Fernández y el mexicano Andrés Manuel López Obrador todavía no confirmaron asistencia. El mexicano es quien lidera el reclamo de países bajo gobiernos progresistas para que se invite a todos los estados, incluyendo a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Otros mandatarios como el chileno Gabriel Boric, el peruano Pedro Castillo y el boliviano Luis Arce también expresaron la importancia de que todos los países sean invitados. Sí confirmaron asistencia a los mandatarios identificados con la derecha ideológica como el colombiano Iván Duque, el brasileño Jair Bolsonaro y el uruguayo Luis Lacalle Pou. Hace 4 días Lacalle recibió al senador de Estados Unidos Chris Dodd, enviado del presidente de ese país Joe Biden, que también realizó una gira por otros países de la región. Tras el encuentro con Lacalle, Dodd declaró que Uruguay es un socio confiable y referente en valores e instituciones democráticas en el hemisferio occidental. Su voz se oye más allá del contexto regional. Luego de ese encuentro, varios reportes en la prensa regional y analistas latinoamericanos indican que el presidente uruguayo condenará, como lo viene haciendo en foros internacionales, a los gobiernos excluidos de la cumbre por Estados Unidos con foco puesto en Cuba. Y el senador nacionalista, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara Alta, Gustavo Penades, dijo que no es optimista sobre resultados positivos de esta próxima cumbre de las Américas. Cada día soy más escéptico de las cumbres y del resultado de las mismas, abstrayéndonos de esta. Esta parecería ser también que va a ser otra más, con el problema que se ha generado, además de la no invitación de algunos países de Latinoamérica y la eventual solidaridad de otros gobiernos para no concurrir a Los Ángeles. Y en el fondo lo que transmiten todas estas situaciones es, yo creo que el problema que tiene fundamentalmente Estados Unidos de comunicarse con el resto de Latinoamérica, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ojalá me equivoque y nos equivoquemos y sea una cumbre con buenos resultados y se obtengan intereses que nos beneficien a todos, porque eso es en definitiva lo que buscamos estas reuniones, pero te reitero lo del principio, no soy muy optimista que digamos sobre el resultado final. Penades agregó que es posible que el presidente Luis Lacalle Pou tenga reuniones con otros jerarcas y entre ellos no descartó un encuentro con el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden. Sebastián Agobián, que es integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio, consideró que la cumbre está marcada por la interna política en Estados Unidos, que tendrá elecciones de medio término y la no invitación a algunos países a la reunión por considerar que no tienen niveles de democracia, lo que genera que otros gobiernos ya hayan anunciado que no van a ir, entre ellos México, Bolivia y Honduras. Agobián recordó que Estados Unidos tiene aliados que no son democráticos como Arabia Saudita y Turquía, por lo que es una incoherencia lo que se hace en esta cumbre. Es una cumbre que marca ya desde un inicio un mal comienzo, donde efectivamente no creemos que pueda llegar a haber grandes conclusiones de la misma. Sobre Uruguay recordó que el gobierno tuvo un alineamiento muy rápido con Estados Unidos y hay que ver si Lacalle Pou vuelve a priorizar la política interna y su imagen dentro de la derecha regional en sus posicionamientos en la cumbre. No esperamos mucho de lo que es la representación y de la política exterior del Uruguay con respecto a esta cumbre. Lo único que veremos si es que utiliza nuevamente Lacalle Pou un escenario de Latinoamérica en vez de aportar a una integración o va nuevamente a apuntar al tribuna electoral en Uruguay y a la tribuna electoral también de la derecha de América Latina, ¿no? Poniéndose el paradigma del defensor de los derechos humanos, cuando todos sabemos que ha criticado solo una parte y no ha criticado integralmente. Quienes defendemos los derechos humanos lo hacemos de una perspectiva integral. Vamos a volver al móvil de Luca Velosa. Adelante, Luca. Como lo decíamos, está reunida la Dirección Nacional de la UNRWA porque al cierre de la metalúrgica Sinter, que trabajaba para las autopartes en Brasil, se suman a el cierre también de la industria automotriz Lifan, Chery y Fauresi, que trabajaban en nuestro país, tenían operaciones y han cerrado, dejando varios cientos de puestos de trabajo sin sustento. Y estamos con
con Danilo Dárdano, secretario de Industria de la UNRWA. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, realmente estamos muy preocupados. Esto es grave, porque si no logramos recuperar a Sinter, además de eso, si no hay señales desde el Ministerio de Industria y de Economía en darle la importancia necesaria a la industria automotriz, autopartista, metalúrgica, vamos a tener miles de puestos de trabajo perdidos. Hablamos de 3.000, 3.500 trabajadoras y trabajadores, muchos de ellos en el interior de la República. Y bueno, realmente llamamos la atención al Gobierno Nacional para que rápidamente dé señales que le importa el sector y bueno, acciones concretas. Estamos dispuestos como trabajadores a aportar la parte nuestra de elaboración, de aporte, para ver cómo podemos mantener los puestos de trabajo y lograr que vengan más inversiones, más empresas en este ramo de actividad. Ustedes decían que esto se suma al IFAN, a Chery. ¿Cuántos son los puestos que se han perdido hasta el momento? Y bueno, a esta altura deben de ser más o menos 2.000 puestos de trabajo que venimos perdiendo. Entonces, durante 2 años y medio, más o menos, estamos esperando una respuesta positiva en el Consejo Sectorial Autoportista Automotriz. Y reitero, no es lo mismo y no compartimos esa mirada que tiene a veces el gobierno, decir, bueno, si una empresa se retira pagando los créditos laborales, cumplió y ya está. No, si a cambio de los beneficios fiscales, tributarios y otras cuestiones que se le entregan, deberíamos plantear como sociedad y como Estado que a cambio tengamos una cierta estabilidad laboral y que no pase esto, que de un día para el otro pasamos de discutir mejores condiciones de trabajo a que cierra la empresa. Las subvenciones son del entorno del 10% de las exportaciones. ¿Cuánto significan en plata para el país esto? ¿Cuánto es la renuncia fiscal que ha hecho el Estado? No lo tenemos claro y no vamos a ser atrevidos en dar una cifra hoy, pero lo que es cierto es que esta industria da muchísima mano de obra. Entonces, más o menos si el Estado te da 1, el sector te está devolviendo como 2. Esa es la realidad, porque hay muchísima mano de obra, en especial compañeras, mujeres jefas de hogar, en Colonia, en Canelones, en San José, en Montevideo. Por eso hay que defender esta industria, inclusive profundizar. ¿Qué tipo de beneficios tendrían que tener las industrias para que se queden aquí? Porque hablan de aumento de los fletes, hablan de pérdida de productividad. ¿Qué es lo que pasa? Porque, por ejemplo, en Sinter los trabajadores estaban negociando bajar el tiempo de trabajo porque las máquinas rendían. Exactamente, pasamos de discutir una reducción horaria sin pérdida salarial al despido. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad los gerentes uruguayos no tienen el poder de definición. Ellos estaban de buena fe negociando con el comité de base, viene la orden de Luxemburgo, de la casa matriz, que pasan toda la actividad a, en este caso, Brasil. Yo no tengo claro hoy lo que plantea las empresas. Habría que escuchar y discutir colectivamente de forma tripartita cómo podemos ser competitivos, sin que esto implique reducción salarial ni empobrecer las condiciones de trabajo. Pero en el tema de la energía, los fletes, la tributación, etcétera, habría que buscar alternativas que permitan que estas empresas continúen hoy acá e incluso nos transmiten integrantes de las cámaras correspondientes que podrían venir proyectos nuevos si mejoran las condiciones. Dárdano, ¿puede haber una movilización de toda la industria metalúrgica? ¿Qué es lo que sale de esta reunión y cuándo tendremos novedades? Bueno, en el correr de la tarde de hoy seguramente tengamos novedades. Asambleas en los centros de trabajo y alguna movilización importante para la semana que viene es lo que más o menos viene por ahí, porque no podemos permitir que cierre una fábrica de esta envergadura y bueno, quedarnos quietos. Vamos a tratar de movilizarnos y colocar estos temas en toda la sociedad, porque como decimos muchas veces, si le va bien al trabajador, le va bien al barrio, a la ciudadanía en total. Muchísimas gracias a Danilo Dárdano, secretario de Industria de la UNRWA, además integrante del Departamento de Productivo del PIT-CNT. Después que se reúna la UNRWA y decida aquí, van a ir al PIT-CNT también tratarlo en el secretariado. Gracias, Luca. Vamos a seguir, obviamente, toda esta información que es muy relevante. Les contamos, entre tanto, que un senador suplente del Partido Nacional propuso bajar la carga impositiva de los combustibles para atenuar los costos para la gente y la producción. Adrián Silva es propietario de una estación de servicio en Canelones y senador suplente del Partido Nacional. En esa calidad y en vísperas del anuncio de un eventual aumento del precio del combustible, pidió analizar una baja de los impuestos a las naftas y el gasoil.
Lo mejor sería renunciar a parte de los impuestos a los combustibles momentáneamente y no aumentarlos para no subir los costos a la gente y la producción, escribió en su cuenta en Twitter. En diálogo con MBD Noticias, Silva explicó que desde mediados de 2021 el Poder Ejecutivo decretó aumentos casi todos los meses, algunos pequeños y otros no tanto, en el precio de los combustibles. Si bien están asociados al contexto internacional, el gobierno tiene herramientas para contener la situación. Según Silva, todos los costos de la cadena de distribución son fijos, salvo los aranceles bancarios por el uso de tarjetas de débito y de crédito y los impuestos que son porcentuales. Esto implica que con cada suba aumenta la recaudación impositiva por IVA e IMESI. Por eso, dijo, es necesario hablar de la incidencia de los impuestos en el precio final del producto. En este punto, Silva afirmó que el planteo lo realiza a título personal y que la definición sobre la baja que correspondería es tarea del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero apuntó que se trata de una medida adoptada en otros países que tuvo efectos positivos en la baja del precio a los consumidores. Vamos a la huella de Sereni. Está hablando en este momento el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Está allí Eduardo Delgado. Vamos a escuchar lo que dice el jerarca. La construcción de 136 liceos, y esa es una realidad paralela, y otra cosa es la verdad. No están los liceos, no está el presupuesto educativo, la evolución del sistema educativo ha ido en detrimento de muchos aspectos de los niños, entre otros de no llenar cargos en distintos lugares, miles de horas de secundaria y de UTU no se han elegido y como consecuencia los alumnos no tienen clase. Esto es lo que nosotros le decimos fracaso de un modelo. No es fracaso de una política, es el fracaso de un modelo que acumula 9.500 millones de dólares en pocas manos y que deja al resto de la sociedad viendo qué parte le va a tocar del derrame y claramente a los que menos tienen le está tocando poco, ¿no? Acá Fabricio Acosta de Radio Centenario. A nivel parlamentario se está analizando la posibilidad de aprobar una ley de financiamiento de los partidos políticos. Desde el sector multicolor se indica que se ha trabado esa situación a partir de que Cabildo Abierto pide que se apruebe un ministro de la Corte Electoral que sea de ellos a cambio de aprobar ese proyecto. Indican que el Frente Amplio sí que no ha querido negociar porque desde que se fue Lucía Topolansky no ha tenido interlocutor para ese diálogo. ¿Esto es verdad? ¿No es verdad? No es cierto. El diálogo lo asumí yo con el senador Penades, es permanente y el problema está radicado exclusivamente en la falta de acuerdo que la coalición de gobierno tiene, especialmente entre el Cabildo Abierto y el Partido Colorado, para ver cuál de los sectores es el que continúa estando representado en la Corte Electoral. El Frente Amplio siempre ha mostrado voluntad de diálogo, ha transmitido su postura claramente y no somos nosotros el factor por el que no se ha podido avanzar en esas negociaciones, sino problemas internos de la propia coalición de gobierno. Bien, estamos viendo parte de la conferencia de prensa entonces de las bancadas parlamentarias del Frente Amplio en la huella de Sereni, con la presencia también del presidente de Fernando Pereira. Vamos a estar ampliando en los próximos minutos o en nuestra edición central. Les contamos que la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores va a considerar hoy nuevamente el pedido de juicio político contra Alfredo Sánchez, el alcalde nacionalista de Florencio Sánchez, Colonia, condenado por varios delitos contra la administración pública. La comisión fue convocada para este martes para reconsiderar la resolución adoptada en la sesión del 24 de mayo en relación con el pedido de juicio político de Alfredo Sánchez, exalcalde de Florencio Sánchez. Sánchez, conocido como el alcalde de las Mil Gauchadas, fue condenado por varios delitos contra la administración pública por su gestión al frente del municipio. La justicia lo imputó a pedido de la fiscal Sandra Fleitas por delitos de fraude, asociación para delinquir, concusión, cohecho, encubrimiento y falsificación ideológica. También fueron condenados su hijo, edil departamental, y otras personas vinculadas al alcalde. En este marco, la Junta Departamental de Colonia presentó una acusación de juicio político contra Sánchez en el Senado, donde con votos de la mayoría oficialista, la comisión rechazó el pedido bajo argumentos formales. Se consideró que el artículo 296 de la Constitución no alcanza a los alcaldes y se señaló la eventual inconstitucionalidad de un artículo de la Ley de Descentralización.
Sin embargo, tras las críticas de la oposición y de sectores del oficialismo, la bancada de gobierno decidió reconsiderar el caso y dar trámite a la acusación de juicio político que, en caso de que prospere, Sánchez podrá ser apartado del cargo. Aumentaron significativamente las certificaciones por afecciones de salud mental en el funcionariado de ACE por ansiedad, depresión, entre otros factores. Pablo Cabrera, que es el director en representación de los trabajadores de este organismo, explicó que el impacto de la pandemia en la atención sanitaria y además las agresiones contra los equipos móviles de ACE son algunos de los disparadores de esta situación. Para nosotros hoy empieza siendo una alerta importante por contacto con trabajadores y trabajadoras en forma directa. No tenemos cuantificado aún, pero esto justamente en esta cercanía nos hace intentar abrir un camino que sea de búsqueda de datos concretos para lograr un trabajo efectivo, ya que entendemos que es sustancial. Y tiene varias aristas, porque el tema de la salud mental, que lo veníamos ya tratando interpandemia, porque la realidad que hubo para los trabajadores y las trabajadoras dentro del proceso pandemia fue importante y de un alto impacto de la salud mental, por lo que era estar en una puerta de emergencia recibiendo pacientes que desarrollaban la enfermedad, compañeros dentro de los CTI, viendo justamente lo que podía significar la pérdida de personas y que en muchos de los casos hasta de cercanía por el tema de la pandemia, pero que no solamente lo ceñimos al tema pandemia, sino que también abrimos espacios hasta anteriores y algunos que se profundizan aún más en estos tiempos que están atados a los temas de la seguridad. Si estamos escuchando las noticias, encontramos cada muy poco tiempo agresión directa a un móvil en atención en el barrio. Momento de hacer una breve pausa, volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias, nos vamos ya a la huella del Sereni. Como decíamos, estaban reunidas las bancadas parlamentarias del Frente Amplio con Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio. Allí está Eduardo Delgado para contarnos un resumen de la conferencia de prensa que acaba de terminar. Adelante, Eduardo. Así es, Rosina, una extensa reunión de ambas bancadas, tanto de diputados como de senadores del Frente Amplio, con el presidente justamente de esa fuerza política. Hace minutos terminó la conferencia de prensa que dieron el propio Fernando Pereira junto a los dos coordinadores de bancada, Gustavo Olmos y Lilian Quechechán. Fuertes y duras críticas al gobierno en diferentes áreas. Se habla de un fracaso del modelo de parte del Frente Amplio sobre el gobierno de la coalición multicolor. Cuestionamientos tanto a nivel de seguridad, de educación, de políticas de trabajo, y una defensa de las medidas que han tomado los diferentes sindicatos y que han sido cuestionadas por parte de autoridades del gobierno. Entre los asuntos a corto plazo está un llamado al Parlamento del ministro del Interior, Luis Alberto Heber. No se descarta tomar luego nuevas medidas dependiendo de las explicaciones que dé el ministro sobre las políticas de seguridad que el Frente Amplio considera que han fracasado durante este periodo de gobierno. Seguramente en la edición central de MBD Noticias tendremos más información sobre esta conferencia y alguna posible repercusión, porque como ya te decía, las críticas han sido muy duras de parte del presidente del Frente Amplio y de los coordinadores de bancada de esta fuerza política. Muchas gracias, Eduardo. Entre tanto, les contamos que los docentes del Liceo 49 de Punta de Rieles van a denunciar, están denunciando ya que se están registrando cada vez más casos frecuentes de alumnas y alumnos que evidencian dificultades alimenticias, lo que altera obviamente la capacidad cognitiva y afecta al desarrollo de los jóvenes. Los esfuerzos de la dirección del centro y el cuerpo docente para intentar paliar la situación no están alcanzando a cubrir las necesidades crecientes. Por eso reclaman que las autoridades se responsabilicen. Actualmente el Liceo Virgilio Scarabelli distribuye 35 viandas que provee el programa de alimentación escolar de primaria, pero esto no alcanza para los casos de hambre que se registran. De un alimento, si bueno, a ver, profe, ¿tiene algo para comer? Tengo hambre.
en los casos en que se animan a venir a plantearnos, ¿no? Estamos hablando de adolescentes que muchas veces tienen desafíos para comunicarse y además de un tema que genera mucho pudor y mucha vergüenza, ¿no? Lo que sucede es que no hay una forma prevista por secundaria para atender esta necesidad. La administración lo que aduce es que no es responsabilidad de los liceos dar de comer, que hay otras instituciones del Estado que deberían encargarse de eso. Lo que sucede realmente es que hay un vacío en ese sentido y que de alguna manera nadie se hace cargo. O sea, ¿quién sería que tiene que dar esto? ¿Las ollas populares? El sindicato docente ADES Montevideo denuncia que la situación se repite en otros centros y reclama un refuerzo presupuestal para atender esta situación. Es clave que si el estudiante o la estudiante viene al liceo sin comer, no va a poder prestar atención a lo que estemos trabajando en la clase, sin lugar a dudas. Pero también nos sucede lo que decía el compañero. Hay chiquilines que dejan de venir por esa situación, porque ante la crisis alimentaria muchos estudiantes terminan yendo a una situación que es la que nosotros queremos que no suceda, porque queremos que se mantengan en las instituciones educativas, que es que salen a buscar algún trabajo, alguna changa, a dar una mano en la familia para que algún otro referente familiar salga a hacer ese tipo de trabajos para tratar de sostener económicamente a la familia. El ministro interino de Salud Pública, José Luis Adjian, dijo hoy que no está previsto disponer el uso obligatorio de tapabocas en el sistema de transporte. Según el jerarca, el presidente de la República fue tajante de que no habría una vuelta atrás en las medidas contra COVID-19. En cuanto al uso del tapaboca, también hubo una reunión del presidente de la Cámara de Transporte con el secretario de la Presidencia y también hubo manifestaciones en ese sentido. En este momento, el uso del tapaboca en los servicios de salud es un uso preceptivo y en el transporte público también para los trabajadores es preceptivo y es recomendado para las personas que transitan o que utilizan ese servicio. Creo que algo que hemos conversado con el ministro Salinas y nuestros técnicos es que estamos en un momento distinto de la pandemia. No está vigente el decreto de emergencia sanitaria, por lo cual tenemos otro tipo de herramientas. La principal herramienta o la herramienta más importante es la vacunación. Desde que ha surgido la vacunación y la campaña de vacunación que hemos tenido en nuestro país, ha demostrado ser la herramienta más eficaz para prevenir la manifestación grave de la enfermedad. El presidente brasileño Jair Bolsonaro responsabilizó este lunes a los políticos de las tragedias por las lluvias, como la del pasado fin de semana en Pernambuco, pero pidió por otra parte colaboración a la población para que no construyan casas en lugares irregulares. El mandatario acusó a los políticos de ser responsables de estas situaciones, pero dijo también que la población podría colaborar evitando construir su residencia en lugares que se sabe que en caso de exceso de precipitaciones, la tragedia se hará presente. El mandatario fue entrevistado por el programa de TV Brasil Urgente sobre las lluvias en el nordeste, que ya suman más de 90 muertos y una treintena de desaparecidos, y se refirió a la ocupación irregular de tierra, recordando las tragedias de Petrópolis y Angra dos Reis, ambas producto de las lluvias en Río de Janeiro meses atrás. En la tarde de este domingo, 9 municipios declararon estado de emergencia, incluida la capital Recife, al tiempo que casi 4.000 personas debieron abandonar sus hogares y no se descarta que aumente el número de víctimas fatales y desaparecidos. Según el gobierno estatal, se observó un total de 12 puntos de desplazamientos de tierra, por lo que personal especializado y perros rastreadores realizan tareas de rescate, luego que la tormenta alcanzara la cifra poco habitual de más de 1.000 milímetros en pocas horas y donde en menos de 24 horas cayó 70% de las lluvias previstas para todo el mes de mayo. Hasta aquí llegamos, los esperamos a las 19 horas en nuestra edición central. Que pasen muy bien.